hay que reconocer que hay ciertos temas difíciles. Esos son temas, por ejemplo, de política y temas, digamos, en este país, por ejemplo, el tema del conflicto. Hay claro que antes lo que estuve diciendo sobre la información mínima del pasado del país para que la gente se ubique, eso sí, uno piensa también en los distintos niveles de la educación. Claro que una cosa es educación primaria, de todas las distintas etapas de la experiencia de la gente en la escuela primaria, en el colegio secundario, son distintas etapas. Hay que reconocer que uno no puede empezar con historias de violencia, creo que en el nivel primario. Yo creo que eso sería, bueno, mi instinto es que probablemente no, pero yo no pretendo ser experto en eso. Pero llega un punto donde con, digamos, gente de 12 años en adelante, en secundaria, en bachillerato, que uno tiene que enfrentar, digamos, los dolores del país, la política, el conflicto, porque hemos tenido la violencia de los años recientes, es la peor violencia en la historia de este país. Bueno, dejando la conquista por el momento, que era bastante, pero es mucho peor lo que ha pasado reciente acá, que pasó en el siglo XIX. El siglo XIX es comparativamente pacífico, yo les aseguro. Las guerras civiles, excepto los 1000 días, fueron relativamente poca cosa. Ahora, en las últimas décadas, hemos tenido mucho peor sufrimiento y violencia acá que nunca antes en la historia de la República. Eso me parece que es una nota que hay otras notas. Todas las naciones tienen digamos, su lado negro. No hay nación inocente en este mundo, ni los suizos. Tal vez los islandeses, bueno, yo no sé, pero es muy difícil encontrar, digamos, una nación inocente. Los ingleses no somos inocentes, los colombianos, ustedes no son inocentes. Con una reunión en Bogotá con maestros del distrito, hubo un maestro que dijo, mire, ustedes son unos imperialistas del carajo, los ingleses. Yo dije, mire, ustedes son descendientes de imperialistas. El criollo colombiano es descendiente son más imperialistas que yo, porque quedaban en el pobre país conquistado, y los ingleses por lo menos regresamos la mayoría a la lejana Inglaterra. Bueno, eso hay que pensar entonces qué hacer con eso. En eso me parece que una cosa que es iluso es que va a haber consenso. Hubo un intento de hacer en La Habana, ustedes recuerdan, 2 equipos de 6 cada lado, 6 del gobierno, 6 de las FARC, 2 monitores para hacer, digamos, un análisis histórico del conflicto. Bueno, yo leí concienzudamente todo eso, como pedante como soy. Yo hubiera rajado francamente las 3/4 partes de los escritos que se pusieron allá. Además, obviamente, no hubo ningún acuerdo entre los 12 ni entre los 2. Eso no implica que ese ejercicio no era valioso e importante, porque era importante decir las palabras, ok, ustedes hacen su relato, nosotros vamos con el otro equipo y hacemos sus relatos. Pero consenso en eso no hay. Y no va a llegar sino, bueno, no sé cuándo, tal vez nunca. Porque hay 2 cosas que también tocan eso, la obra del grupo de memoria. Yo tengo una observación sobre eso. El grupo de memoria me parece ha hecho un excelente trabajo. Yo creo que muchas de las cosas que han publicado son muy buenas, es muy importante que ese récord existe, que han hecho el esfuerzo de registrar qué pasó, que es
a mí bueno, claro que hay yo no sé cuántos tomos, pero todo eso es un esfuerzo, a mí me parece importante y necesario, etcétera, etcétera. Yo lo respeto mucho. Yo creo que Gonzalo Sánchez y su equipo merecen mucho apoyo y mucho reconocimiento. Pero yo distingo acá entre dos cosas, dos aspectos. Uno es el qué pasó. Y eso no es una tarea de historiadores. Y en este país tampoco es fácil. Eso de hacer el qué pasó con precisión, sobriedad, con documentación, con una investigación minuciosa, seria, no es fácil. Otra pregunta es el por qué pasó. Y eso es otra tarea de historiadores, pero es bastante, bueno, ambas tareas no son fáciles, pero el por qué pasó, la gente va a tener opiniones mucho más diversas. Eso yo creo que no tengo que explicar eso a ustedes. Uno tiene un solo aspecto, el paramilitarismo. ¿Quién es responsable para el paramilitarismo? ¿La guerrilla? Porque sin guerrilla no hubiera habido paramilitarismo. Los que financiaban, etcétera, etcétera. Eso implica un juicio difícil y donde no va a haber, obviamente, un acuerdo que todo el mundo se pone. Pero esos temas uno tiene, yo creo que mi proposición a Jorge Landa es que hay que reconocer que eso se tiene que abarcar, pero que tampoco es nada fácil abarcarlo. Y en eso tampoco, yo regreso a nuestro primer punto, no hay historia oficial. No hay posibilidad que ningún gobierno ni ministerio produce una versión y lo echa abajo y dice, mire, eso es lo que ustedes tocan enseñar. Bueno, no sé, allá no tengo tanto, digamos, yo no tengo necesariamente la respuesta a cómo tratar eso, pero eso lo dejo ya plantado. Una última observación. Yo tuve un antiguo colega hace años y años en Inglaterra, el historiador Richard Pearse, que escribió un ensayito provocativo sobre la enseñanza de la historia política, la enseñanza en Inglaterra de historia política. Y Pearse, para chuzar a la gente, para abrir debate, dijo, no se puede enseñar historia política a gente menos de 25 años. Porque menos de 25 años la gente no tiene suficiente mundo. No saben cómo es de injusto el mundo, cómo es de unfair, cómo el mérito no tuvo su reconocimiento. Bueno, que cómo es de complicada la historia y cómo, especialmente en la política, uno tiene N compromisos que se puede hacer, que no se puede juzgar de un modo elemental. Y yo recuerdo, tuve una alumna una vez que me escribió un ensayo, un paper sobre Bismarck, sobre el gran alemán Bismarck. Y yo recuerdo que esa niña, que era muy inteligente, pero jovencita, más o menos regañaba a Bismarck como un niño travieso. Que el señor Bismarck hizo muchas maldades, que hizo muchos errores, que el tipo era más o menos un niño travieso y pendejo. Entonces uno dice, mire, ese hombre era uno de los grandes estadistas de su... Y usted, bueno, eso le doy como un ejemplo. Peirce dijo que antes de 25 años pueden ser muy brillantes, pueden ser muy vivos, pueden ser, etcétera, etcétera, pero de política no empiezan a entender hasta que tienen cierto grado de madurez. Bueno, desafortunadamente las normas legales en Colombia hacen que un estudiante de 18 años tenga que tomar decisiones que tienen que ver
con la política y es bueno que las tome de alguna manera con la mayor información posible, de modo que seguramente no va a entender realmente la totalidad de las cosas que tiene que entender, pero le ayuda a saber algo, historia. Y yo creo que en eso obviamente el problema pedagógico es adecuar los problemas a los distintos niveles. Yo pienso que con los niños pequeños probablemente la violencia tiene que tener que ver con aventuras, historias, complicaciones más o menos remotas, más que con la experiencia vivida. Yo recuerdo haber leído a una niña de 9 o 10 años esa historia extrañísima en que el cacique urabeño en 1510, sorprendido porque su encomendero manda unos papeles que llegan a otro lado, ya saben lo que pasó acá, le dice al indio que lleva la cosa, al mensajero, mire, la próxima vez que usted lleve un papel de esos, dígale, pregúntele, ábralo y pregúntele qué está diciendo de mí, porque estoy seguro que el encomendero está hablando mal de mí. El encomendero, el indio lo hizo, vino y le contó y le dijo, yo le pregunté, no me dijo absolutamente nada. Y entonces el cacique furioso mató al indio, un hecho de violencia muy temprano y además un hecho de violencia que conduce a una de esas picardías de los españoles en ese momento. Al español el español viene y habla con el cacique, lo captura y le dice, ¿usted por qué mató a este indio? Dice, no, porque yo le dije que le preguntara qué estaba diciendo usted de mí en esos papeles que manda usted. Él le preguntó y me dijo que no le había contestado, eso es mentira. Y yo, como era mentiroso, lo maté. Y el español le dice, no, mire, realmente es que yo le he dicho a ese mensajero blanco, a ese papel blanco, que cuando los indios le pregunten, no les conteste, que solo le hable a los blancos. Y el comentarista, el cronista dice que era un español bastante ingenioso y perverso. Pero realmente esta niña estaba fascinada por dos o tres cosas distintas que yo creo que abren preguntas en relación con el problema pedagógico. Estaba fascinada por la idea de que entre los indios no existiera la escritura. Esa idea de que no tenían la posibilidad y que era tan sorprendente esto de tener un texto escrito que era algo que desconcertaba totalmente al cacique. Lo otro que la sorprendía bastante era la idea de que eso le daba como cierta ventaja a los españoles. El poder del español en buena parte se apoya también en que tiene la escritura. Entonces, ese acto de violencia de un mundo totalmente por fuera del que tenemos nosotros, se puede mostrar esa violencia, pero es muy diferente a la violencia reciente y contemporánea. No la tenemos muy presente, los mismos colombianos, eso de que la gente que no sabe de Waterloo, yo le pregunto, en una encuesta colombiana hace unos 10 años decían que el 60% no sabían de qué país nos habíamos independizado. Y si yo les pregunto a ustedes, un acto de violencia en cierta manera emblemático de Colombia, que fue por ejemplo la masacre de Gachetá, ¿qué me dicen ustedes qué piensan de la masacre de Gachetá? Yo creo que habrá 2 o 3 personas que tengan en este momento alguna noción de qué fue la masacre de Gachetá, una masacre del año 38, que fue uno de las que despertó gran parte de la polémica política de los conservadores contra los liberales y que eventualmente tuvo que ver con la violencia. Nadie se acuerda de eso, no hace parte de nuestra información política. La información política es en gran parte información histórica y en Colombia ha sido usada la historia en forma muy clara en este sentido. La contraposición Bolívar y Santander en el siglo XIX fue clave. Primero Bolívar en el 83 lo convirtieron en el gran héroe de los conservadores, de la regeneración, de los que estaban proponiendo por primera vez un proyecto que podíamos llamar de nación, de un país en el cual la gente tuviera rasgos similares, identidades. Y el Bolívar era el representante un poco de eso. Los liberales en los años 20 dijeron no, Santander, que es la ley, que se opuso a Bolívar cuando quería montar una dictadura, que quería que hubiera elecciones, que quería que la gente votara y Bolívar quería tener un presidente vitalicio y que tuviera, como el doctor Uribe, el derecho de escoger al sucesor. Eso fue la polémica del siglo XIX y en el 20 también
llevó a que en el año 40 Laureano Gómez decía, es que cómo los liberales van a tener como su representante a un dirigente que era un asesino, que era un miserable, que en el testamento se puso a contar los centavos, que era un avaro, todo, y pinta un personaje. Entonces, la polémica colombiana es en parte una polémica de acusaciones políticas. Fue. Ahora, Malcolm aludió a esto, yo creo que es una señal, y eso sí es un problema que tenemos que enfrentar. Yo creo que hay que contarle a los niños lo que ha pasado recientemente en violencia en los niños de secundaria sobre todo, y hay que decirles que por qué pasó y cómo pasó es algo que no lo tenemos totalmente claro, que tenemos que ayudarlo a averiguar, a descubrir, que para eso hay esa comisión de verdad, hay esa comisión de las causas del conflicto, y que probablemente las versiones pueden variar, y que hay cosas que son diferentes, y que son problemas que hay que intentar pensar. Por ejemplo, el problema de la violencia. ¿Cuándo se justifica hacer la violencia? Hay en Colombia una tradición de justificación de la violencia. En el siglo XIX, los que perdían elecciones decían, es que yo voy a la guerra civil porque no me respetan el resultado electoral. Como la democracia no funciona bien, yo tengo que apelar a formas alternativas como la violencia. En el siglo XX se extendió esto a la idea de que no es solo la violación del derecho electoral, sino la desigualdad, la injusticia social conducen dan justificación, derecho a hacer la violencia. Y eso ha llegado a unos niveles relativamente altos. El M-19, por ejemplo, ustedes recuerdan el eslogan que decía, es que mientras haya un niño con hambre o un niño sin escuela, hay derecho a echar bala. Esa es una tradición que yo creo que el niño tiene que conocer, que hay esa tradición colombiana, y quizá decirle, probablemente el M-19 tenía toda la justificación en luchar contra esas injusticias, pero piensen si frente a cualquier injusticia uno dice, voy a echar bala, mi mamá me trató mal, tengo derecho a echar bala, la injusticia da derecho a la bala, o hay que buscar formas más eficaces y más, digamos, de convivencia para resolver los conflictos. Y esto lleva a unas preguntas, más creo yo que decirle, hay que hacer así. Piensen ustedes en si la solución a los conflictos deben buscar soluciones alternas o la violencia es justificada por el hecho de que haya injusticia. Si la injusticia justifica la violencia, porque esa es una tradición colombiana en la que hay que pensar. Es un problema moral muy complejo, que hay que plantearlo a los niños, yo creo, en toda su complejidad, y yo no creo que el profesor tenga el derecho a decirle, la respuesta es esta, pero sí tiene el derecho a decirle, piense usted en eso, piensen ustedes, niños, y traten de justificar esto con más información, con más elementos, tratando de saber por qué creían en esto o lo otro. Hoy tenemos esa historia un poco ya decorada de la época de la revuelta armada, en la que pintamos la historia como que era una historia justificada, fue una guerra justificada, así hubiera errores en ella. Estos días me encontré entre los documentos, por ejemplo, que si uno lo lleva a un salón de clase puede producir bastante inquietud. Me encontré un afiche del M-19 del año 81, en el cual dice, es que hasta los niños tienen que tomar las armas, y hay un niño de 10 años con los fusiles. Hoy probablemente lo miramos todos con la idea de que de alguna manera había una justificación muy fuerte para hacer la violencia, pero que se les fue la mano, y que eso tal vez se lo podemos decir a los niños, no tanto para decir condene a los otros, sino vamos a tratar de aprender a vivir y a resolver los problemas de una manera diferente. Pienso que aquí hay pues opciones para la política que son abrir el debate, plantear las dificultades, los dilemas morales, pero tratar de que sean los niños los que tomen sus decisiones, y sobre todo decirles, y todos tomen posiciones libremente, en forma diferente. No vamos a condenar, a juzgar o a aprobar a la gente por la posición que toma. Vengo a mi penúltima proposición a Jorge Lande.
Y eso es la importancia de enseñar algo de cómo pensar históricamente y las virtudes si quiere, del modo de pensar de los historiadores. Eso me parece que implica que uno reconoce complejidades y uno rechaza simplismos. Me parece que también eso hace que yo estoy en favor de cierto respeto a los antepasados, que hay que dejar de practicar los juicios anacrónicos, ¿no? La gente del pasado les tocó actuar en ambientes, claro, muy distintos de los ambientes que nos tocan a nosotros. Y uno tiene, si uno va evaluando lo que ha pasado, etcétera, etcétera, uno tiene que evitar el anacronismo y saber eso de apreciar el pasado los pasados en su propio contexto. Nada entonces de juicios anacrónicos. También me parece que hay que vale la pena concientizar a la gente, los niños, los jóvenes, que muchos argumentos políticos actuales, cuando uno los examina, son argumentos históricos, que la justificación de esa línea política que el tipo está abogando es por su versión de la historia, está detrás de lo que está pregonando. Entonces me parece que ayudar a la gente a detectar, porque muchas veces en la política esos argumentos históricos son disfrazados, no admiten los que los echan que son argumentos históricos. Y entonces uno tiene que recibirlos con el debido escepticismo, porque también parte de la disciplina de los historiadores es eso de evaluar la evidencia y los testimonios. Y uno debe desarrollar un grado sano de escepticismo. Eso no siempre pasa con los historiadores profesionales. Reciente me tocó escribir algo sobre las guerras civiles del siglo XIX y me interesaba en una estadística tratar de llegar a una conclusión de cómo de violentos o no violentos, como de letales o no letales fueron esas guerras. Entonces uno busca una cosa, bueno, una evidencia bastante obvia o un índice bastante obvio que es okay, cuánta gente murió. Claro que eso es complicado porque no todo el mundo en guerra muere en batalla. La mayoría de la gente probablemente muere de pestes y fiebres y otras cosas. Pero sí, hay esfuerzos. Y yo encontré que mucha gente escribiendo sobre la guerra de los Supremos, esa primera guerra civil de la República, 1839, ponen una cifra inversímil, dicen hubo 3.361 muertos. Y uno dice, qué idiotas, ¿no? ¿Cómo piensan que alguien en 1939, 40 andaba contando los muertos uno a uno y llegaban a una estadística tan sumamente idiota y sumamente precisa como eso? Pero uno nota que mucha gente copiando los historiadores fusilan, como entre comillas, a los otros historiadores. Son perezosos a veces y son crédulos a veces, somos humanos. Y entonces me sorprendió tanta gente que reverencialmente ponen esa estadística para esa guerra. Eso es un ejemplo de una falta de escepticismo. Uno tiene que siempre preguntar, ¿en qué ese argumento se funda? Esa evidencia es verdadera. Hay testimonios visuales de gente que ciega, de gente que nunca vio nada, que dicen yo vi tal cosa, y uno investiga que no, imposible, que no estaba allá, que están inventando, ¿no? Hay un desarrollo
un sentido crítico importante en eso. Y eso me parece que también se puede fomentar en la enseñanza desde temprano. ¿Por qué crees eso? Es bueno que la gente siempre, yo recuerdo regaños que yo tuve de joven, de Lachlan Curry, el economista, que una vez yo le eché una estadística chimba, y Lachlan me miró y me dijo, Malcolm, yo creía que usted era inteligente. Entonces, yo nunca olvido ese regaño. Entonces, eso de la disciplina, el valor de las disciplinas que uno aprende como historiador. Y eso que también me parece que es muy importante en no comer la cuenta de argumentos históricos falsos que son tan comunes en la historia de todas partes. Ahora en Inglaterra, con nuestra situación tétrica que tenemos allá, con la cuestión europea, uno tiene cantidad de argumentos históricos en el aire echados por los políticos que no tienen ningún fundamento serio, vergonzante. Bueno. Bueno, yo creo que también en esta proposición nosotros hemos estado tratando de estar en desacuerdo con grandes dificultades, pero creo que la historia tiene una cosa particular, interesante en el sistema educativo. En realidad es un tipo de disciplina diferente a otras disciplinas, porque no es una disciplina exacta. Cuando alguien enseña química o física o matemáticas, está enseñando algo que en cierta manera solo se discute en algunas fronteras del extremo del desarrollo de la ciencia, pero prácticamente todo lo demás está aceptado, no está en discusión y tiene unos procedimientos definidos sobre los cuales no hay ninguna duda. La historia es como las ciencias sociales, es como la política, es un saber que tiene, eso que señala Malcolm, es muy complejo, pero al mismo tiempo no permite llegar a conclusiones definitivas, finales, únicas. Uno siempre tiene unas hipótesis de que tal vez esto ocurrió o por esto, tiene 2 o 3 que pueden ser ciertas y uno tiene que fundamentarlas. Entonces, yo creo que la historia es un buen modelo. Un modelo que tal vez es más manejable porque tiene unas limitaciones. Finalmente la información sobre los muertos de la guerra civil de 1839 es más limitada que la información que tenemos sobre los muertos de la semana pasada en Bogotá, y sin embargo en Bogotá nadie se puede poner de acuerdo sobre cuántos fueron. La complejidad del mundo social es tan grande que quizás una manera de tener un sitio experimental para ese mundo es coger la historia como experimento. Es la historia la que nos ayuda a ver las relaciones entre la economía, la política, el conflicto social, la cultura, porque la podemos ver con cierta simplificación, por lo menos comparativa, hace 20 o hace 50 años, porque hoy es mucho más complicado ver cómo se relacionan esas cosas. Entonces la historia es, en mi opinión, puede servir como una especie de laboratorio para las ciencias sociales en general y para la política. Y servir para enseñarle a los niños 2 cosas que están ligadas básicas en la historia. Uno, la comprobación del testimonio, es decir, la verdad. ¿Cómo se valora un testimonio o una fuente? Esto es cierto, lo que la persona dice es razonable, se puede creer, se basa en información adecuada. ¿Cómo llegamos a una conclusión que aceptamos? Porque tenemos muchas informaciones coherentes, porque no hay contradicciones. Hay criterios de valoración de las fuentes de análisis que hacen parte de un ejercicio muy importante para toda la vida, porque está en toda la vida continuamente ese problema de valorar la información, y mucho en el mundo político. Y lo otro es cómo argumentar. Yo creo que si hay algo que no se hace mucho en los colegios colombianos es la discusión, la argumentación de los estudiantes y la evaluación cuidadosa de esa discusión. A los niños colombianos no les enseñamos a argumentar. Y los adultos, por lo demás, no dan un muy buen ejemplo. Hoy ustedes lo ven en la vida política cuando comienza una pelea de discusión, que no se dice, hombre, es que ese argumento suyo sobre el impuesto tal falla porque hay esta información que dice, no, es que usted probablemente es un tipo que es un agente de los empresarios que quiere favorecerlos, o usted
tiene una mentalidad de guerrillero o es un comunista o usted es un paramilitar. El debate no es muchas veces, casi nunca sobre el argumento, sino casi siempre sobre las personas. Y ese es un vicio que ya traen los niños muchas veces del colegio y que probablemente no se ha destacado ni se ha roto en el colegio. Otro es el de cambiarle el argumento. Cuando yo no puedo refutar a mi enemigo político, yo no digo es que su argumento es falso, sino es que usted lo que quiere decir es tal otra cosa. Y yo le cambio el argumento y después sí refuto el que sí puedo refutar. Es un hábito muy frecuente en la política y yo creo que usar la clase de historia como laboratorio para enseñar a argumentar, para enseñar las reglas de la argumentación, a reconocer el sofisma, a insistir en que cuando usted discute el argumento, no discuta la persona. Todo esto es un uso en el cual sí la historia puede servir algo más para desarrollar las capacidades cívicas de los estudiantes, porque finalmente la capacidad de moverse hoy en este mundo de la información, llena de información falsa en internet y toda esta cosa, es una capacidad fundamental para mantener por lo menos un poquitico en funcionamiento un sistema democrático razonable. Hemos visto que la capacidad de las informaciones falsas por transformar la política es muy grande y para esto no hay más defensa que una actitud crítica y escéptica por parte de las personas. He llegado a mi última proposición. Eso es que a mí me parece que esa es una proposición positiva y vaga. Eso me parece que la historia enriquece la vida. El conocimiento de la historia enriquece la vida, hace la vida más interesante, más entretenida. Es un placer, tiene un lado placentero. Una curiosidad histórica enriquece la vida. Eso, sí, en una clase, en una escuela, un colegio, uno sabe que por fortuna la mayoría de los alumnos no van a ser historiadores profesionales. Yo creo que van a escoger otros caminos en la vida. Además, pero hay que exponerles, darles el chance de entrar si quiere, en el conocimiento histórico, hay que incentivar su curiosidad histórica. No todos los alumnos en una clase de matemáticas van a ser matemáticos, pero nadie argumenta que no hay que enseñar matemáticas a los niños porque ahora todo el mundo tiene su celular con su calculador electrónico, entonces ¿para qué utilizar el cerebro? Eso me parece que es un argumento que poco se oye. Eso es así, uno tiene que aceptar que a cierta gente le va a importar más, a otra gente, etc. Y les doy un ejemplo reciente, a mí me parece trágico y doloroso, que yo creo que logra enfatizar este punto. Y eso es lo que pasó reciente en Río de Janeiro, que se quemó el Museo Histórico del Brasil. Una colección mal mantenida, despreciada por sucesivos gobiernos, pero de 20 millones de objetos y de elementos. Una gran biblioteca, etcétera, etcétera, y colecciones irreemplazables. Eso se quemó en una noche. Imagínense ustedes que se quema en Bogotá el Museo de Oro, el Museo Nacional, la BLA, el Museo Colonial, todito eso. ¿Eso no duele? Eso me parece que, simpatizando con los brasileños, me parece que esa pérdida de ellos es un inmenso dolor. Es un dolor de muchas dimensiones. Y yo creo que cualquier persona, aunque no le ha pensado en ese asunto antes, piensa que sí, qué sufrimiento moral significa eso. Y eso yo termino con esa observación tal vez un poco emotiva. A mí me parece que ojalá que hay una solidaridad internacional con los brasileños que les ayuda a reemplazar y
rehacer esa memoria nacional. Porque la pérdida me parece no únicamente para los brasileños, es una pérdida de parte de la historia de la humanidad. Esa es la nota final que tengo. En otro lugar que a veces yo pondero si es un buen dicho o otro, es una peregrinada un poco vacío. Cuando yo pienso que cómo uno debe mirar la pasada del país de uno. Yo recuerdo tal vez alguien que dijo, mire, hay que mirarlo sin orgullo falso y sin vergüenza falsa. Claro que eso deja muchas preguntas sin contestar, porque ¿quién es el juicio de lo falso en eso del orgullo y quién tiene el juicio correcto en qué es falso en la vergüenza? Pero me parece que ayuda que de cierto modo hay algo allá que vale la pena ponderar. Y a mí me parece que es muy lo que pensando, hablando personalmente, yo vine a un país donde hace tanto tiempo, donde sí, el interés en la historia del país era muy minoritario. Y me parece que la gran ensanche de eso es un otro aspecto positivo de lo que ha pasado aquí. Y ojalá que yo también, frente a los maestros, yo he tenido la vida muy fácil. Bueno, la mayoría de mis alumnos, yo tuve muchos alumnos colombianos y de otras partes de América Latina, y la mayoría de mis alumnos me enseñaban mucho. Cuando yo pienso, la mayoría de mis amigos son mis exalumnos. Tengo algunos enemigos también, no todo en el mundo es perfecto, pero eso me parece que mi experiencia personal en eso ha sido sumamente positiva. Yo sigo pensando que la historia de este país es una historia como la historia de todos los países. Yo no creo que hay un país aburrido. Yo creo que todos los países tienen su fascinación y la fascinación viene al historiador con la inversión que el historiador hace. Y yo no he perdido por nada mi interés en el pasado colombiano, que me parece un pasado. Todos los países también singulares. Yo hice mucha historia venezolana, historia ecuatoriana, son distintos. Cada país tiene su índole pronunciado, tiene su singularidad, tiene sus virtudes y sus vicios distintos. Y ese es, para intelectualmente, es una fuente de fascinación continua que todavía tengo. Yo por supuesto, estoy de acuerdo con la solidaridad con el Brasil. Creo que es bastante complicado y cuando hay estas pérdidas que a veces hay en nuestras colecciones, uno siente que se pierde una gran cantidad de información. Y en el caso colombiano hay unas pérdidas que tal vez vale la pena mencionar por lo dolorosas. La Fiscalía en los años 90, año 95, 96, hizo una base de datos que llegó a tener más de 20.000 nombres de personas desaparecidas con los datos que permitían ayudar a identificar esas personas, datos de tratamientos odontológicos, qué vestido tenían el día que se perdieron, la cédula, todo esto. Esa base de datos se perdió. Hoy, cuando encuentran un cadáver en una tumba, perdido en la década de los 90, tienen que hacer ADN para tratar de ver si de pronto hay alguna relación con la familia, etcétera, a pesar de que en la Fiscalía había la lista de las 43 personas desaparecidas del municipio de San Onofre entre tal y tal año y que podían haberse limitado a buscar entre las 43, ahora tienen que buscar entre 30 millones de registros. Ya se ha reconstruido parte de eso, lo han reconstruido, pero aquí se han perdido muchas bases de datos de información similar porque los archivos son descuidados. Es la colección de información con la que trabajan los historiadores, generalmente se acumula en un archivo y esos archivos se cuidan de maneras muy distintas y depende de muchas cosas. Ahora que se está haciendo la recopilación
valiosísima de los testimonios de la víctima y el victimario en la comisión de verdad, lo que uno se pregunta es cómo va a poder ser usado esto después. Hay problemas legales, hay problemas de respeto también a la intimidad, pero finalmente hay un problema también de conservación. Mucha de la información militar que tiene que ver con eso, que ahora se está entregando parte a esta comisión, se perdió. El ejército no guardó mucha de la información sobre el resultado de las entrevistas que se hacían pues con base a la tortura. No se guardaba la información, o si se guardaba no tenía nada que ver con, era muy incompleto. No, después tenemos unos problemas de guardar que hacen que sintamos lo doloroso de lo de Brasil, tanto por lo conmemorativo como por lo que tiene que ver con el problema de memoria y verdad. Lo otro es que, de todas maneras, sí, no hay ninguna duda. La historia es entretenida, es divertida y puede ser muy divertida para todos los estudiantes, no importa su edad. También los niños de 6, 7 años, cuando se enteran de lo que se comía acá, cuando descubren que muchos de los árboles que sienten que son locales, que el café no existía, los indios nunca tomaron un tinto, los indios colombianos, o que nunca se comieron un mango. En eso hay esa paradoja curiosa de Bolívar. García Márquez, en su primera versión de El general en su laberinto, puso a Bolívar de niño chiquito de 10 años a comerse un mango y a untarse de mango, y era una escena muy bonita del Bolívar. Y de pronto un historiador demasiado quisquilloso le dijo, no, pero Bolívar no podía haberse untado de mango porque aquí no había mangos, eso es de la India, como su nombre lo indica, manguífera índica. No hay nada que hacer con Bolívar no podía haber usado eso. Y Gabo le cambió el pasado a Bolívar y se lo puso mucho más incómodo y maluco. Le hizo comer, como recordarán ustedes, 2 bolsadas de guayabas que le producen un daño de estómago que le dura como 3 días en Mompox. Él reemplazó el mango por esta indigestión de guayabas y realmente la información era falsa. El mango había llegado más o menos en 1760 a la zona de Caracas, y cuando Humboldt pasó por allá en 1800 habló de los magníficos mangos que había ahí y que eran muy recientes. Pero Bolívar, que nació en el 83, a los 10 o 12 años pudo haber comido mangos en Caracas. De modo que el problema de la calidad de la información es siempre muy grande y uno puede incluso dañar el pasado para eliminar parte de lo entretenido que tiene, pero también es muy entretenido que ese daño haya ocurrido en manos de Gabo. Bueno, muchas gracias.